Pues muy buenas, chicos. Este vídeo lo hago porque hay algunos que me escribís sobre el tema del miedo, el estrés, la ansiedad, y ahora con la pandemia está sucediendo mucho más. Entonces creo que es un vídeo que se puede aplicar a todo tipo de trabajos, que nos afecta a todo el mundo. De hecho, dicen que la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI. Y nada, os voy a comentar un poco mi situación, mi vivencia personal y sobre todo lo que opino un poco al respecto. Sobre el miedo que nos genera tatuar, sobre todo cuando nos iniciamos, es un miedo normal, ¿de acuerdo? Y es un miedo instintivo. Lo que tenemos que tener claro es que el miedo al fin y al cabo es una anticipación al dolor o a una situación de peligro, ¿vale? Aunque nuestro cerebro haya evolucionado mucho, hay ciertos instintos que en situaciones sociales no los traduce de forma correcta. Y entonces cuando nosotros sentimos cierta presión, cierto agobio, cierto estrés, tenemos un sistema automático, el sistema simpático y parasimpático, que son sistemas, pues, por ejemplo, como lo del tema de que respiramos de forma inconsciente y de forma automática, ¿no? Pues cuando sentimos miedo en una situación, el sistema simpático, que es el de activación, pues como acabo de decir, se activa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos miedo a una situación o estamos bajo mucho estrés, empezamos a notar palpitaciones, taquicardias, sudores, mareos, agitación, presión en el pecho, sensación de que no podemos respirar. Y esto es el sistema simpático que se activa para generar una situación de lucha o huida. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en una situación social, este tipo de ansiedad o de sistema de alarma, pues lógicamente no viene bien. Y muchos me habéis escrito de que últimamente, pues ya sea por estrés o porque os estáis iniciando en esto y os ponéis muy nerviosos, padecéis mucho de ansiedad. La ansiedad es malísima. Yo he padecido ansiedad y la he padecido de forma muy patológica y muy intensa. Lo malo que tiene la ansiedad es que tiene los mismos síntomas que un infarto, pero no es un infarto. Entonces, por una parte, os podéis quedar tranquilos con el tema de que si sentís presión en el pecho, ahogo y mareos, no es que te vaya a dar un infarto, sino que estás teniendo un ataque de pánico, de ansiedad. El problema de la ansiedad y sobre todo de esto del miedo que estamos hablando es que esta situación, cuando ya te ves sumergido en ella, cuando estás justamente en el momento en el que te está golpeando, te genera aún más miedo y más agobio y eso hace que te aceleres más. Como he dicho antes, el sistema simpático lo que hace es activarnos, nos mete un chorro ahí de adrenalina por si necesitamos pelear o huir de una situación peligrosa. El problema es que lógicamente no es una situación peligrosa, estamos simplemente tatuando o simplemente vamos a hacer un examen o vamos a sacarnos el carnet de conducir o cualquier cosa que nos genera estrés. Entonces, en este tipo de situaciones, la gente que no lo ha padecido nunca, pues lógicamente no lo entenderá, pero aquellos que lo habéis padecido alguna vez, sabréis que es una sensación muy, muy desagradable. Es una sensación que yo personalmente hubiera preferido partirme un brazo y lidiar con un hueso roto a padecer este tipo de sensación, porque es una sensación muy desagradable, como digo. Y es una sensación que es incontrolable, es una sensación que no puedes controlar cuando sucede. Te puede suceder antes de tatuar, viendo la tele, paseando al perro, mientras conduces en el coche. Cosas malas y cosas buenas. Cosas malas, que por mucho que quieras vas a tener que pasar el proceso, que es un proceso que una vez que se activa, que se dispara, pues lógicamente no se va a desactivar en el momento. Y que es muy desagradable, que da mucho miedo, asusta, porque pensamos que tenemos algo grave, que nos pasa algo en nuestra salud y te sientes muy mal. Cosas buenas, que tiene tratamiento, lo primero, que si sentís ansiedad, tenéis un cuadro de estrés, ataques de pánico y los tenéis regularmente, lo primero que deberíais de hacer es ir a un terapeuta. Pero aparte de eso, se puede también controlar
con ciertos ejercicios de respiración cuando te pillan el momento, ¿vale? Pensad que un ataque de ansiedad promedio normalmente te dura entre 10 a 20 minutos. Y según cojas más miedo a la situación, según intentes rechazar o negar la situación, más se va a intensificar los síntomas, ¿vale? Entonces, mi consejo es que tampoco os pongáis más nerviosos de lo necesario, ¿vale? Yo os voy a comentar mi experiencia personal. A mí, una vez tatuando, me empecé a encontrar súper mal. Yo estoy acostumbrado a que los clientes tengan síncopes vasovagales, que tengan desmayos, entonces sé los síntomas. Y al principio pensaba que me estaba dando una pequeña lipotimia o me estaba a punto de desmayar, porque estaba muy mareado, empezaba a ver borroso, pero tenía unas palpitaciones que podía hasta escucharlas, o sea, tenía el corazón desbocado y estaba que me encontraba realmente mal, tenía una presión en el pecho como si me estuvieran golpeando el pecho, me faltaba el aire, aunque yo intentaba respirar hondo, me faltaba el aire y era porque estaba hiperventilando, estaba respirando demasiado deprisa. ¿Qué pasa? Esta situación, si no te ha pasado nunca, pues lógicamente te disparas, te asustas, ¿no? Además de esto, a mí me contracturó el pecho, lo que hizo que me empezara a dar una punzada en el pectoral y en el brazo. Y yo ya, claro, ahí estaba ya diciendo, date, me está dando un infarto. Pero no era el caso. El caso era que estaba teniendo un brote de ansiedad. Estaba teniendo un ataque de pánico. Y el problema es que mi propio miedo hizo que se disparara más. Entonces, ¿cómo he lidiado yo? Aparte de que, como os he dicho, os aconsejo, si os sufrís de ansiedad y de estrés, que vayáis a terapia, que vayáis a un profesional. ¿Cómo he lidiado yo con este tipo de ataques cuando me han dado? Porque te dan en cualquier lado. Tú estás hablando en la esquina, en la calle, con un colega y llega un punto que te empiezas a encontrar mareado, te empiezas a encontrar raro, te empiezas a agobiar y aunque tú tratas de seguir con normalidad, no hay forma. Tu cuerpo ahí ha dicho blackout. Ahí ya tu cuerpo toma el mando, porque el sistema simpático se ha activado. Estás ahora mismo en una situación de lucha o huida, de adrenalina pura. Entonces, lo que normalmente te puede recomendar un médico es que intentes rebajar sobre todo la respiración, porque la respiración, sin darnos cuenta, al ponernos nerviosos empezamos a respirar muchísimo y el hiperventilar afecta aún más al tema de la taquicardia y de la tensión. Entonces lo primero que hay que hacer es respirar hondo. Estéis donde estéis, paráis un momento, os vais a una zona tranquila, asimiláis la situación, ¿vale? En vez de negaros a que estáis dentro del pantano, asimilad que ya estáis dentro de las arenas movedizas. Y el problema de las arenas movedizas es que cuanto más te mueves, más te hundes. Y aquí sucede lo mismo. Cuanto más te resistas a la situación, más te disparas. Lo que tienes que hacer es asimilarlo lo primero. Asimilarlo y razonar. Decir, bien, estoy en un ataque de ansiedad, en un ataque de pánico, y durante los próximos 10 minutos voy a tener esta sensación tan desagradable que a nadie le gusta. Pero si hacemos un poco de ejercicio de respiración, los síntomas se empiezan a controlar y creedme que ayuda muchísimo y rebaja muchísimo la tensión. La respiración, ¿cómo sería? De forma profunda. Inhalando por la nariz 4 segundos, mantenemos un par de segundos el aire y expulsamos por la boca otros 4 segundos. Lo que se decía comúnmente antes, soplar las velas de la tarta, ¿vale? Entonces yo, cuando estoy súper agitado, lo que tengo que hacer es ser consciente de que no me pasa nada malo, que es un ataque de pánico, y no entrar en pánico total, porque el miedo alimenta el miedo. Y respirar. Mantengo. Pues esta tontería de ejercicio, que como veis no tiene mayor secreto, es buenísima. A mí me ha servido muchísimo para controlar cuando he tenido ataques de ansiedad por estrés y me he encontrado sumamente mal. Por lo menos me ha servido para controlarlo, para que no vaya más,
para que se estabilice y una vez pasado el pico de ansiedad, poder seguir con mi rutina, con mi día a día sin mayor sobresalto. Entonces, ¿cómo vencer al miedo? Eso ya es más complicado porque habría que identificar qué es lo que te está creando ansiedad y cada uno tiene su mundo, su situación y demás. El estrés es un claro ejemplo de por qué tenemos ansiedad, ¿vale? Conozco muchos artistas y hay artistas que los podéis ver, tatuadores, por las redes sociales, en entrevistas y todo, que lo han llegado a decir, que se han focalizado tantísimo en trabajar de lunes a lunes, 12, 14, 16 horas, han llegado a tener semejante nivel de estrés que petaron, que es lo que a mí también me pasó. Llegó un punto que hacía tantas cosas en el día, le daba tantas vueltas a la cabeza con cosas que tenía que hacer, me iba a casa y seguía dándole vueltas, que peté. Y te encuentras súper mal y llega un momento que ese miedo se puede llegar a apoderar de ti, que es otro error. No podemos permitir que el miedo se apodere de nosotros, porque el problema de los ataques de ansiedad es que una vez que te da el ataque de ansiedad le coges miedo a que se vuelva a repetir. Entonces te crea cierta inseguridad. Inseguridad en salir tú solo a la calle, en meterte en un supermercado a comprar, en ponerte a trabajar en la cabina, en coger la moto, en, yo qué sé, irte a entrenar al gimnasio, porque ya estamos todo el rato pendientes de nosotros mismos. Ya estamos todo el rato autoevaluándonos si estamos bien, si estamos mal, si nos va a suceder y demás. Racionalizad un poco las cosas. Como digo, lo más importante si no sabéis controlar este tipo de miedos y de patologías es ir a un terapeuta, ir a un profesional. Como igual que cuando nos duele las muelas vamos al dentista o cuando estamos malos vamos al médico, este tipo de cosas se solucionan con los terapeutas. Pero igualmente racionalizar las cosas. La información siempre nos va a ayudar a superar nuestros miedos. La información que tenemos sobre la ansiedad siempre te va a ayudar a controlarla mejor. Entonces, cuando te da un ataque de ansiedad, sabes que es el sistema simpático que se ha activado, chorro de adrenalina, palpitaciones, mareos, malestar, sudoración. Sabes que vas a estar mal porque estás en una situación que tu cerebro ha traducido que es una situación de estrés, de lucha o huida. Con la respiración nosotros lo que hacemos es intentar activar el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el sistema que nos ayuda a la relajación, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que cuando dormimos, si simulamos las inspiraciones, la respiración profunda, estamos mandándole el mensaje al cerebro de que todo está bien, todo está en calma y que no hay por qué luchar, ni por qué huir, ni estar tan activados, que es momento de chill, momento de relax. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta y que a mí me han ayudado muchísimo. El tema de la respiración y el tema de ser consciente que no nos pasa nada malo, que no te va a pasar nada malo. Ponte en lo peor. Me estoy mareando, uy, qué mal me encuentro, que veo mal, ¿qué te puede pasar? ¿Que te desmayes? Cualquier tatuador con un poco de experiencia habrá lidiado ya con un desmayo de un cliente, que es un síncope vasovagal, que es cuando la tensión se dispara, ¡pum!, y peta, y saltan los fusibles. El desmayo de un cliente, ¿cuánto dura? 30 segundos. Yo he tenido clientes que han tenido un blackout de 30 segundos, han abierto los ojos, se han recuperado poquito a poco, un poco mareados, y en 5 minutos hemos seguido tatuando y tan pichis. Se han tomado una Coca-Cola o algo y ya estaban tan normales. Con lo cual, si te da un ataque de pánico, un ataque de ansiedad y tu mayor miedo es que te vas a desmayar, piensa que lo peor que te va a pasar es que primero que no te vas a enterar, porque cuando te desmayas no te enteras, ¿vale? Cualquier persona que se haya desmayado te lo dice, que los segundos antes no se acuerdan de nada, ¿vale? Ahí hay el salto de fusible y se acabó. Y a los 30 segundos al minuto ya vas a estar despierto y te vas a recuperar poco a poco. Esa es la peor situación que se puede dar. No es tan grave. La otra situación mala, pues lógicamente la de que vamos a estar 10, 15, 20 minutos con una sensación muy desagradable, ¿de acuerdo? Y una sensación que vamos a necesitar autorregularnos, controlar nuestras emociones. Algo que a mí me gusta muchísimo decir y que podéis utilizar como mantra interior es: los pensamientos generan emociones y las emociones
provocan reacciones. Esto quiere decir que nuestros pensamientos, cuando son positivos como si son negativos, nos generan un tipo de emoción. Y las emociones, a su vez, pueden llegar a repercutir en nuestra salud, pueden llegar a dar efectos en nuestro cuerpo. Si somos una persona con pensamientos negativos, que ante estas situaciones, ante el miedo irracional, nos disparamos y empezamos a comernos la cabeza pensando que nos va a pasar esto, lo otro, lo de más allá, la antelación al dolor, la antelación al peligro, hace que nos segreguemos aún más estrés, nos generamos a nosotros mismos más ansiedad y cuando llega la ansiedad ya directamente tenemos acumulado tantísima tensión que es incontrolable. Por eso el pensamiento positivo y el tener muy claro lo que está sucediendo nos va a ayudar a controlar la situación en todo momento. Entonces, lo primero es la cabeza. Tenemos que saber controlar nuestra mente. Por eso el terapeuta, por eso practicar meditación, por eso, sobre todo, racionalizar la situación que estamos viviendo. He conocido mucha gente que ahora con la pandemia les ha generado por esta inestabilidad social que estamos viviendo muchísima ansiedad. O sea, ahora mismo los psicólogos se están poniendo las botas. Y no hay nada de malo en ello. Es que los psicólogos, como los médicos, están para ayudarnos. Y si no eres capaz de lidiar con la ansiedad, si no eres capaz de gestionar tus emociones, es lo primero que deberías de hacer. La respiración que os he dicho es un parche, es una forma de controlar que no vaya más, ¿vale? Cuando hay un pico de ansiedad, la respiración lo que hace es ponerle un tope, es hacerle un techo y que poco a poco vaya bajando. Si sucumbimos al miedo, si entramos en pánico, el pico de ansiedad, en vez de estabilizarse, lo que hace es que se dispara. Te vuelves loco. ¿Y qué puede pasar ahí? No pasa tampoco nada, ¿de acuerdo? No te va a pasar nada grave. O sea, yo tengo clientes que son médicos y me lo han llegado a decir, que gente con arritmias, gente con infartos, con la tensión a 25-15, no se han desmayado, ¿vale? Porque no tiene nada que ver un infarto con un ataque de ansiedad. Nada que ver, solo que la ansiedad tiene los mismos síntomas, padeces parecido los mismos efectos. Entonces nos da ya ese miedo, se nos instala en la cabeza y nos da por pensar que nos pasa algo grave. Pero no tiene por qué ser así. Entonces tenemos que tratar sobre todo de lidiar con el estrés. Es importante también con el estrés saber gestionarlo en nuestro trabajo. Hay muchos artistas que tienen listas de espera de 1 año, de 2 y de 3, y no es por otra razón porque trabajan 3 veces al día. 3 veces a la semana. Hay artistas que solo trabajan 3 veces por semana. Si no te lo puedes permitir, oye, que es que yo no puedo permitirme eso, yo necesito trabajar más días por la cartera de clientes porque no tengo tantos clientes, ¿vale? Pero busca la forma de tener días libres de desconexión. Y desconexión no me refiero a estar con el móvil, con el WhatsApp, con las redes sociales, viendo tu status, viendo no sé qué, no, desconexión. Vete al zoo, vete a la piscina, juega a la consola, apaga el puto móvil y no le hagas caso para nada. Los clientes ya los respondes al día siguiente. Eso a mí me ha venido genial para relajarme, porque yo soy una persona que ha padecido golpes y brotes de ansiedad muy chungos, de tener que ir a urgencias, de tener que darme sedantes porque me disparaba y me iba por las nubes y se me subía la tensión, las palpitaciones, la taquicardia que me daba y lo pasaba fatal. O sea, ha habido veces que he vomitado de la propia taquicardia y me he querido morir. Ya no es pensar en, Dios mío, me voy a morir, sino decir, madre mía, es que me quiero morir de lo mal que lo estoy pasando. Y todo esto se soluciona con eso, yendo a un terapeuta, controlando la respiración, racionalizando lo que te está pasando para no cogerle miedo y normalizándolo, ¿vale? No dejéis de hacer actividades ni le cojáis miedo a hacerlas por el que te puede pasar. Es lo peor que podéis hacer. El dejar que el miedo controle vuestras vidas. Entonces, ahora con la pandemia, ahora con la inestabilidad, ahora con el trabajo, muchos estáis estresados, con mucha ansiedad y demás, lo que hay que hacer es desconectar. Si trabajas de lunes a viernes, trabajas a fuego de lunes a viernes y te dejas el fin de semana para ti.
O si libras el domingo y el lunes, te los dejas para ti. Y olvídate del móvil, apágalo. No veas tatuajes, no veas vídeos de tatuajes, no escribas a clientes, no hagas una mierda. Vive tu vida. Esto es un estilo de vida. Y el estrés es muy chungo, es muy cabrón y te puede acabar matando. Porque al final tu salud va a ir decreciendo si vives siempre estresado. Entonces, desde mi experiencia personal, os lo comento, no merece la pena para nada que se vuelva algo puntual, patológico, porque el estrés, la ansiedad, el pánico, si sucumbís al miedo, se puede volver algo patológico y algo regular y que al final os incordie en vuestra vida diaria y no podáis disfrutar de las cosas que os gusta hacer. Así que yo os diría eso, mi consejo es ese. Tratad de respirar hondo, como siempre digo, si estáis empezando en el mundo del tatu, normalizarlo, ir pasito a pasito preparando las cosas, tatuando con calma, hablando con el cliente, respirad, que la respiración hace mucho y normalizar la situación, ¿de acuerdo? Muchas veces el miedo que nos imaginamos es muchísimo peor que el miedo real que está sucediendo. Muchas veces el anticiparnos a la situación que a lo mejor ni siquiera se da es peor que vivir el presente. Así que intentad vivir el presente, el momento, pensando en el aquí, en el ahora, en lo que estáis haciendo y no os anticipéis, porque la ansiedad se alimenta de eso. El miedo es la anticipación al peligro y la ansiedad se alimenta mucho de que estéis siempre dándole vueltas a la cabeza. Y recordad esto, los pensamientos generan emociones y las emociones provocan reacciones. Y el cuerpo como la mente están conectados. Así que espero que os haya ayudado este vídeo, un poco mi experiencia personal y sobre todo eso, buscad formas de desconectar, de relajaros y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!